¿Listo? Ok. Bueno, chicos. Las CIPAS del día de hoy corresponde a las CIPAS 2 de la tarea 2. Vamos a trabajar solamente correspondiente ejercicio 3, que corresponde a las ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar primero identificando cómo será una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial lineal, se puede ver de la forma homogénea o no homogénea y va a tener la siguiente representación. Será de la forma AN por X a la N de Y de N de X a la N más a sub N menos 1 por X a la N menos 1 por dn menos 1 de Y de X a la N menos 1. Sería una ecuación acá de grado n, más a sub 1x de y de x, más a sub 0y igual a g de x. ¿Listo? Una ecuación de Cauchy-Euler tiene que tener esa forma, donde los a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 son constantes, números. ¿Listo? Constantes. La ecuación de Cauchy-Euler en particular tiene esta representación. O sea, si usted tiene aquí algo de la forma x a la n, tiene que corresponder exactamente con el grado de esa derivada. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que los coeficientes monomiales, que van a ser los x a la n menos 1, coeficientes monomiales de la forma x a la k van a coincidir con el orden de la derivada o de la, pongámosla aquí con el orden k mejor, de la diferenciación. ¿Listo? Dejemos acá ingresar. Con el orden de la diferenciación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar según eso? Pues que si yo tengo algo de la forma x a la n, la derivada que la acompaña exactamente tiene que ser de grado n. Estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Listo? O sea, no podría pasar que fuera x al cuadrado acompañada de la segunda derivada de y, por ejemplo. De la tercera derivada de y, por ejemplo. Tienen que coincidir. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar después de identificar cuál es una ecuación. Entonces, por ejemplo, demos un ejemplo de una ecuación de Cauchy-Euler. Por ejemplo, 2x cuadrado de cuadrado de y de x cuadrado más x de y de x más 3y, por ejemplo, igual a x al cuadrado. Entonces, esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Por qué? Porque están acompañadas exactamente, tiene la forma, miren. Los coeficientes monomiales, en este caso, por ejemplo, x al cuadrado coincide con la derivada, es de orden 2. Este coeficiente monomial coincide con el orden de la derivada. ¿Listo? Entonces, en ese caso podemos decir que ella es una ecuación de Cauchy-Euler. Luego de saber identificar las ecuaciones de Cauchy-Euler, entonces vamos a analizar la forma cómo solucionar una ecuación de ese tipo. Entonces, para iniciar cómo solucionar una ecuación diferencial de ese tipo, vamos a iniciar primero con las ecuaciones de orden 2. ¿Listo? Entonces, unas de Cauchy-Euler, pero de orden 2. Entonces, vamos a escribirla acá, de forma general. Entonces, una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2 tiene la forma ax al cuadrado
de cuadrado y de x al cuadrado más bx de y de x más c y igual a g de x. Si yo puedo resolver o puedo encontrar el método para esta ecuación de segundo orden de Cauchy-Euler, lo puedo generalizar y funciona de la misma manera para las de orden 3, 4 y etcétera. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a ver cómo serían las soluciones de esto. Entonces, para las soluciones de las ecuaciones de Cauchy-Euler tengo que implementar dos cositas principales. Una, que la solución de esa ecuación de Cauchy-Euler va a estar compuesta por dos soluciones. Una que va a ser la solución de la ecuación homogénea y la otra que va a ser una solución particular. ¿Listo? Esa solución particular de la ecuación no homogénea. Pues esa solución particular de la ecuación no homogénea vamos a implementar otro método, que va a ser el método de variación de parámetros. Pero entonces vamos hasta ahí. Vamos primero a ver cómo solucionamos en el caso de que tengamos primero la homogénea. ¿Listo? Entonces vamos a limitar a encontrar la solución general, pero en la que es homogénea. Entonces, ¿cuál será la homogénea de esa ecuación de Cauchy-Euler? Entonces ya sabemos que aquí para solucionar vamos a necesitar dos cosas. La solución general, que va a ser la solución de una homogénea más la solución particular. Y para esta solución particular, entonces vamos a aplicar el método de variación de parámetros. Ya vamos para allá. ¿Listo? Pero entonces nos vamos a primero a centrar cómo calcular esta solución. Cómo calcular la solución de la ecuación homogénea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcular de la homogénea? Entonces nos plantamos en que tenemos es que calcular la solución. Pongamos la homogénea será x cuadrado de y cuadrado de x cuadrado más bx de y de x más cy igual a 0. Esta será la ecuación diferencial lineal, pero la homogénea. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar la solución de esta primero. ¿Cómo serán las soluciones de esta? Entonces, lo que vamos a intentar es una solución primero de la forma y igual a x a la m. ¿Listo? Entonces, necesitamos una solución de la ecuación de la forma x a la m. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esa solución en la ecuación diferencial y obtenemos un polinomio cuadrático. ¿Cómo es? Entonces, yo tengo y. Necesito y'. ¿Quién será y'? Pues y' es m por x a la m menos 1. Lo que hacíamos con las otras ecuaciones homogéneas. ¿Quién es y'? Y' va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ahí está. Ahora esto lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces nos va a quedar algo de la forma a por x al cuadrado por y', ¿no? Esto es y' más bx y' más cy. Hagamos esto. Entonces sería ax cuadrado por y', o sea, m por m menos 1 por x a la m menos 2 más bx por y' es m por x a la m menos 1 más cy, o sea, más c por x a la m. Ahí está. Entonces resolvemos esto me va a quedar a por m menos 1. Este x al cuadrado con este pues se va y me quedaría exactamente x a la m más b por m, este x con este también se va y me quedaría x a la m más c por x a la m. Recuerde que necesitamos la solución de la homogénea, ¿no? Entonces igualado a 0. Factorizamos x a la m. Me queda a por m menos 1 más bm más c y esto igualado a 0. Esto nunca puede ser 0, entonces, excepto que x sea 0, pero no lo es. Entonces, me quedaría que el polinomio a por m cuadrado menos am más bm más c tiene que ser igual a 0. Y de aquí pues obtenemos
que am cuadrado más b menos a por m más c es igual a 0. Y este será el polinomio con el que vamos a trabajar ahora para encontrarle las raíces. Dejemos agregar acá. Ok. Eso es la forma general. Aquí usando la forma general para que ustedes después lo apliquen al ejercicio. Igual ya lo vamos a identificar. Ahí tenemos entonces esa ecuación de grado 2. Ustedes ya saben cómo solucionar un polinomio cuadrático de grado 2, es decir, cómo vamos a encontrar las raíces de ese polinomio. Entonces, cuando aplicamos la cuadrática, que es la que conocemos, ¿cierto? Porque eso ya lo conocen ustedes, nosotros habíamos mencionado que las posibles soluciones de esto venían de la cuadrática. La cuadrática tenía la forma menos b, pero aquí pongámosle, no sé, otra letra, porque acá tengo b, tengo a y tengo c. Pongámosle menos b1, más o menos la raíz cuadrada de 4 veces a, de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Le puse otras variables. Recuerdan que esa cuadrática, esta ecuación cuadrática la puedo resolver usando esta función. Entonces, teníamos 3 casos, ¿sí lo recuerdan? Que bueno, en este caso tendríamos 3 casos. Uno, que las raíces fueran diferentes, reales y diferentes. Otro, que sean raíces reales iguales. Y otro, que sean raíces conjugadas, o sea, que sean raíces complejas, ¿cierto? Entonces vamos a tener los mismos 3 casos de lo anterior, ¿ok? Si tenemos los mismos 3 casos de lo anterior, entonces vamos a ver cómo son las soluciones en caso de que nos den raíces reales distintas. Entonces, si son raíces reales distintas, te vamos a decir que nos dieron m1 y m2, que son raíces reales de la ecuación cuadrática. Raíces reales de 1, de esta. Si son raíces reales, entonces, y como son distintas, entonces pues m1 es distinto de m2. Entonces las soluciones van a ser y1 igual a x a la m1 y y2 va a ser igual a x a la m2. Este conjunto forma un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, forman un conjunto fundamental de soluciones. Y si forman un conjunto fundamental de soluciones, entonces la solución general va a quedar de la siguiente forma. 2 puntos, y igual c1 por x a la m1 más c2 por x a la m2. Esa será la solución general en caso de que nos den raíces reales distintas. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo. Pongámoslo con azul. Ejemplo. Suponga que le dieron una ecuación de Cauchy-Euler x cuadrado y2' menos 2xy' menos 4y igual a 0. Esta es la homogénea, ¿no? Pero recuerde que las suyas en la tarea no son homogéneas. Sin embargo, usted tiene que conocer, para poder aplicar la solución a las no homogéneas, tiene que conocer la solución de la homogénea. Entonces, por eso es importante esto. Vamos a aplicar nuestro método. Entonces, tenemos esta que está acá. Nos dijeron, las soluciones son de la forma y igual a x a la m. Entonces, y', ¿quién es? M por x a la m menos 1. Entonces, y2', ¿quién es? Es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y luego, ¿qué hago con esto? Voy y lo reemplazo en mi ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, me queda x cuadrado por m menos 1, recuerde que es y2' por x a la m menos 2, menos 2x por y', que es m por x a la m menos 1, menos 4 por x a la m. Y esto lo vamos a igualar a 0.
Ahí está. Este x cuadrado con este pues entra y se va y me queda solo x a la m, o sea que esto me queda m por m menos 1 por x a la m. Menos 2, este x también se va con el de aquí, entonces me quedaría, 2m x a la m. Y el último me queda menos 4x a la m y esto igualado a 0. Aquí factorizamos x a la m, entonces me quedaría dentro m por m menos 1, menos 2m, menos 4. Esto igual a 0, esto solamente es 0 si este cuadrático que está aquí es 0. Esto es m cuadrado, menos m, menos 2m, menos 4, igual a 0. Y esto es m cuadrado, menos 3m, menos 4, igual a 0. Entonces ya obtengo el polinomio cuadrático y a este es el que quiero calcularle las raíces. ¿Cómo calculamos las raíces? Pues usted puede aplicar la cuadrática que ya conoce, pero yo ya sé cómo son las raíces o lo puedo factorizar. Dos números que multiplicados den menos 4 y sumados o restados den menos 3. Entonces eso sería m más 1 por m menos 4. Aquí están, multiplicados dan menos 4 y sumados me da menos 3. Exactamente. Entonces ya tengo las raíces. Entonces las raíces m1 es igual a menos 1 y m2 es igual a 4. Recuerde que esto lo puede sacar también de la cuadrática. Usted lo puede factorizar usando la cuadrática y le da exactamente esto que está aquí. Por tanto, ¿cómo son las raíces? Vemos que son raíces reales distintas. Entonces sí cabe dentro de ese caso. Entonces, como sí cabe dentro de ese caso, entonces ya vimos cómo es la solución general. Entonces la solución general es y igual a una constante por x a la menos 1 más una constante por x a la 4. Y ahí ya tenemos la solución general de la ecuación homogénea, ¿no? Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miren, este polinomio cuadrático también lo pueden sacar exactamente de la ecuación, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado con eso, porque tienen que tener muy bien identificado quién es A, quién es B y quién es C. Por tanto, el que acompaña exactamente a la M es el B menos A, ¿no? Es la formulación que le di. Si no, es mejor que aplique todo lo que está aquí. Diga, Y igual a X a la M. ¿Quién es Y'? ¿Quién es Y2'? Escriba esto como está acá, factorice y acomode su polinomio cuadrático. ¿Listo? Ahí está la solución general. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ok, continuamos entonces. Vamos si son raíces reales repetidas. Recuerden, ya hicimos el caso de que sean raíces reales distintas. Entonces ahora, ¿qué sucede si son raíces reales repetidas? Es decir, que se nos da el caso, es decir, el caso que M1 sea igual a M2, ¿cierto? Si M1 es igual a M2, entonces al menos yo sé que tengo una solución. Una solución es Y1 igual a X a la M1. Pero entonces, ¿cuál es la otra solución? Recuerden cómo construimos la otra solución. Entonces debemos construir una segunda solución. ¿Listo? Una segunda solución Y2. ¿Cómo vamos a construir esa segunda solución Y2? Entonces, esa segunda solución Y2 se construye a través de la forma que yo les había mencionado para las ecuaciones homogéneas. No sé si lo recuerdan, que teníamos una fórmula específica y aparecía una integral allá en un exponente y otra integral. Eso es algo que
tiene un trasfondo, no lo voy a poner acá, solamente voy a basar a decir cuál es esa solución cuando se hace todo ese proceso. Y esa segunda solución Y2, después de hacer todo ese proceso, es de la forma x a la m1 por el logaritmo natural de x, ¿ok? Y si esa es la segunda solución, entonces la solución general, en caso de que sean reales repetidas, es de la forma y igual a C1 por x a la M1 más C2 por x a la M1 por el logaritmo natural de x. Entonces, ese es el caso en que sean reales repetidas. Pues veamos un ejemplo de eso para una homogénea. Entonces, un ejemplo de esto, suponga la ecuación diferencial 4x cuadrado y2' más 8xy' más y igual a 0. Es una ecuación homogénea de Cauchy-Euler, efectivamente, tienen los grados, es igual al grado monomial, estos coinciden. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aplicarle solución? Recuerde, siempre considere la solución y igual a x a la m. Entonces, y', hacemos lo mismo siempre, lo mismo. Y' es m por x a la m menos 1. Y y2', m por m menos 1 por x a la m menos 2. Recuerde que si es cúbica, pues entonces tendría una tercera derivada, ¿no? Y por tanto le va a generar un polinomio de grado 3. Escribimos esto acá. Esto me queda 4x cuadrado por y2', o sea, por m menos 1 por x a la m menos 2 más 8x por m por x a la m menos 1 más y, que es x a la m, y esto lo igualamos a 0. Esto x cuadrado entra a multiplicar con este, entonces me queda solo x a la m, esto me queda 4 por m menos 1 por x a la m, más 8, este entra a multiplicar, me queda mx a la m, más x a la m, y esto lo iguala a 0. Factorizamos x a la m, me queda 4 por m menos 1, más 8m, más 1 igual a 0. Y acá me va a quedar x a la m por 4m cuadrado menos 4m más 8m más 1 igual a 0. Esto es 0 si, solamente si este polinomio cuadrático es 0. Entonces esto me queda más 4m más 1. Ver las soluciones o las raíces de ese polinomio cuadrático. ¿Cuáles son? Ah, bueno, pues entonces apliquémosle cuadrática, porque factorizar esto abajo ya se pone un poco más complejo. Entonces decimos la cuadrática. X es igual, m es igual, son las raíces de esto. M igual a menos b. ¿Quién es b? Pues es 4, más o menos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de b cuadrado. B cuadrado, 4 por 4, 16, menos 4 veces a, ¿quién es a? 4, ¿no? 4 por 4 por 1, sobre 2 por 4. ¿Y esto qué me dio? Esto me dio menos 4, más o menos la raíz de 16 menos 16, que es 0, entonces esto se va, sobre 8. Entonces aquí ya tenemos efectivamente unas raíces reales repetidas. Entonces esto me da menos 4 octavos, que es exactamente menos 1 medio. Entonces, como pueden ver, es una raíz de multiplicidad 2, o que tenemos dos raíces repetidas, ¿no? Es decir, que m1 es igual a menos 1 medio, pero esto también es igual a m2. Tenemos dos raíces repetidas. Entonces, ¿qué sucede en el caso de que sean repetidas? Entonces me dijeron cómo es la solución general. Entonces decimos, la solución general de esta ecuación diferencial homogénea es ¿quién? Y igual a la constante por x a la menos 1 medio, a la raíz, más C2 por x a la misma raíz menos 1 medio, pero ahora por logaritmo natural de x. Y ahí ya termina la solución de la homogénea en caso de que tenga raíces reales repetidas.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a implementar para las no homogéneas, ¿no? Pero vamos primero con las homogéneas. Vamos ahora a hacer el último caso, que son las complejas. ¿No hay preguntas? ¿Qué sucede si son raíces reales complejas? Es decir, que resuelvo la cuadrática y me dieron complejos. Entonces, ¿yo qué hago en ese caso? Entonces, si las raíces son de la forma M1 igual a alfa más i beta, y M2 igual a alfa menos i beta, siempre es el y su conjugado, para alfa y beta mayores que 0, y reales. Entonces decíamos que la solución era de la forma C1 por X a la alfa más i beta, más C2 por X a la alfa menos i beta. Pero nosotros no acostumbramos a escribir las soluciones de esta forma con complejos. Entonces lo que hacemos es reescribir la solución, pero que nos quede en términos de funciones reales. Y para hacer eso, pues se hace un proceso específico, de tal forma que podemos construir la solución en términos de funciones reales. Entonces concluimos que la solución tiene la forma y igual a x a la alfa por c1 por coseno de beta por logaritmo natural de x, más c2 por seno de beta por logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahí están las soluciones en caso de que sean complejas, donde alfa y beta son los que ustedes tienen acá efectivamente en las raíces. ¿Ok? El resto queda pues totalmente expresado. Eso en caso de que sean complejas. Ahora vamos a pasar a la parte de qué sucede si tenemos una ecuación diferencial lineal, pero ahora no homogénea, que son las de la tarea. Entonces, para la no homogénea necesitamos primero saber muy bien cómo son las soluciones de la homogénea y luego aprender a calcular la solución particular. Entonces, lo que hicimos ya es parte de las soluciones que necesitamos. Entonces, para eso vamos a implementar el método que se llama variación de parámetros. Entonces, para este método de variación de parámetros necesitamos varias cositas que voy a escribir como en un resumen así rapidito para que podamos aplicarlo a las ecuaciones y a los dos ejemplos que tengo preparados, que son muy similares a los de la tarea. ¿Listo? Entonces, un resumen de este método. Bueno, este método se aplica, recuerde que la solución, yo necesito una solución a la ecuación diferencial, perdón, escribámosla de forma general, la escribo mejor así, a las ecuaciones de Cauchy-Euler. Necesito una solución a esta ecuación, ax cuadrado, y2' más bx, y' más cy, pero ahora no la homogénea, sino la no homogénea, igual a g de x. Necesito una solución para esto. Una solución para esto es de la forma y igual a y de h más y de p, donde estas son las soluciones de la homogénea, ¿no? O sea, de las que aprendimos a calcular. O sea, que se necesitan. Y esta es una solución particular de la no homogénea. ¿Listo? Ahí está. Entonces necesitamos las dos cosas. Ya sabemos cómo calcular y de h. Nos falta aprender a calcular y de p. Y eso lo vamos a hacer usando el método de variación de parámetros. Entonces, resumen del método que vamos a aplicar ahora.
para calcular y de p. Entonces, para calcular y de p, hacemos lo siguiente. En una de grado 2. Estamos en una de orden 2. Una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, primero, identificamos la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Ya la sabemos, sí, es ax cuadrado y2' más bx y' más cy igual a g de x. Esa es la ecuación diferencial lineal no homogénea que tenemos identificada. Listo. Segundo paso. Vamos a encontrar entonces una solución complementaria. Esa solución complementaria es la que vamos a llamar y de p. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a encontrar esa y de p? Entonces esa y de p va a ser de la forma y de p va a tener la forma C1, perdón, escribamos, sí, escribamos así, y de p va a tener la forma 1 por y1 más u2 por y2, donde y1 y y2 son las soluciones de la, homogénea. Entonces y1 y y2, recuerde que son soluciones de la homogénea, o sea, las que calculan en el primer paso. Ahí está. Esas van a ser nuestra forma de nuestra solución que necesitamos y de p para complementar la no homogénea. ¿Qué vamos a hacer en el tercer paso? En el tercer paso vamos a calcular el Wronskiano. O el Wronskiano, o el que le llaman así W de y1 de x, y2 de x. Y ese Wronskiano lo vamos a calcular usando las soluciones que ya tenemos de la homogénea. ¿Cómo se hace eso? Es un determinante. ¿Y ese determinante cómo se calcula? Pues se calcula de la siguiente manera. Aquí va y1 y aquí es y1'. Aquí va y2 y aquí es y2'. Y calculamos el determinante. ¿Cómo se calcula el determinante? Pues recuerde que el determinante es y1 por y2' menos y2 por y1'. Multiplicar así en cruz. ¿Listo? Ya tenemos calculado el Wronskiano, entonces cuarto paso. Para el cuarto paso lo que necesitamos también es poner nuestra ecuación en su forma estándar. Esta ecuación no está en su forma estándar. ¿Qué significa que está en su forma estándar? Que solamente se va a poder escribir de la forma, o sea, estar en la forma estándar. Es decir, es de la forma y2' más py' más qy igual a f de x. Eso es estar en la forma estándar. Y esta que tengo aquí, pues no está en su forma estándar, porque está acompañada de una función ax cuadrado en y2'. O sea, aquí no podría haber nada, tiene que ser y2' solo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Todo esto se lo pasamos a dividir y queda en su forma estándar. Entonces, la ecuación que tenemos allí la vamos a llevar a la forma estándar como la queremos. Entonces, en su forma estándar sería y2' más, acá tenemos bx, pero entonces ahora sobre ax cuadrado y' más, le mandamos a dividir todo eso, c sobre ax cuadrado, a diferente de 0, x no puede ser 0, y esto es igual a f de x. ¿Por qué? Pues f de x va a ser g de x sobre ax cuadrado. Y a esto le vamos a llamar f de x, porque este es el que vamos a necesitar ahora. Entonces, listo. Luego de llevar a su forma estándar, vamos a calcular esas U1 y U2. Recuerden que la solución que yo necesito es de la forma 1y1 más U2 y2. Pero yo los y2 y el y1 lo conozco. Me falta calcular U1 y U2 y para eso es todo eso que estoy haciendo acá. ¿Quién es U1? Entonces, quinto paso. Ahora sí pasamos a encontramos U1
y U2. ¿Cómo hacemos eso? Con la siguiente formulación. Es U1' igual se va a poder escribir como W1 sobre W. Y U2' se va a poder calcular como W2 sobre W. Bueno, el W ya sabemos quién es, el Wroskiano. Pero ¿quién es W1 y quién es W2? Pues yo también tengo una formulación para eso. ¿Cuál es la formulación para eso? Entonces la formulación para eso es la siguiente. El W1 se va a poder calcular como el siguiente determinante. Un determinante, realmente lo que uno hace es, después de hacer un proceso, aparece un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones se va a poder solucionar usando la regla de Cramer. Y de ahí es que aparecen estos determinantes. Ese W1 se escribe en forma general así. Aquí va a ser 0 fijo. Aquí es f de x, que es el f de x de la forma estándar, y aquí es y2 y aquí es y2'. Eso es W1. ¿Y quién es W2? Ah, pues W2 va a ser aquí fijo y1, aquí es 0 y aquí es f de x. O sea, son fijos, es la forma general. Calculan determinantes y pueden calcular U1 y U2'. Ya para finalizar el método, entonces, ¿qué hacemos en el sexto paso? En el sexto paso lo que hacemos es integrar. ¿Integrar quién? U1' de x. Entonces esto me va a quedar la integral de W1 sobre W de x, y aquí ya efectivamente tienen U1. Y en el otro pues integran U2' de x, y eso es la integral de W2 sobre W de x, y eso es U2. Y ya con eso tienen la solución particular y de p, que es U1 por y1 más U2 por y2. Y la solución general de la ecuación no homogénea pues va a estar dado como la suma de la homogénea más esta particular. ¿Ok? Entonces, todo esto carreta que dije aquí, toda esta carreta de estos pasos, lo que vamos a implementar ahora en la solución de nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno, hasta aquí se ve todavía un poquito muy abstracto. Ya voy al ejemplo para que se quede más claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí explicamos exactamente cómo es el método. Vamos al ejemplo. Ejemplo 1 para los que tienen la ecuación de grado 2 y luego hacemos una de grado 3. Entonces, ejemplo 1, vamos con la primera ecuación. La ecuación tiene la forma x cuadrado y2' menos xy' menos 3y igual a 2x al cubo. Miren, ¿es una ecuación de Cauchy-Euler? Sí, porque miren, es de la forma x al cuadrado y este cuadrado coincide con el grado de la derivada. X a la 1 y coincide con el grado de la derivada. La constante y está acompañada del y, o sea que sí es una ecuación diferencial lineal, pero no homogénea, porque está igualado a algo que es diferente de 0. Listo. Pero ¿cómo le doy solución a esas ecuaciones de Cauchy-Euler? Entonces yo ya vi, la solución de esa ecuación es ¿de qué forma? Y igual a la solución de la homogénea más una solución particular. Entonces se dice, bueno, entonces vamos a iniciar con la homogénea. Entonces, iniciamos con la solución de la homogénea, o sea, encontrar y de h. Dígame. Sí, claro. Una función solamente que dependa de x, eso sí. Puede ser cualquiera, pero que dependa de x. No puede haber nada de y ahí. ¿Oye? Nada más. Listo. Vamos con la homogénea. Si iniciamos con la homogénea, entonces planteemos la ecuación homogénea. La homogénea asociada a eso es x cuadrado menos xy' menos c3y igual a 0. Iniciamos con la solución de esta y luego pasamos a la particular. Listo. La solución de esta, ¿cómo dijimos que era? Ya vimos, dijimos, bueno, usted lo que tiene que hacer es la forma y igual a x a la m. Es mejor. Todos los pasos. Entonces te dice y' es lo mismo. M por x a la m menos 1.
¿Quién es y2'? Pues y2' es m por m menos 1 por x a la m menos 2. ¿Y ahora qué hago con eso? Reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces me queda x cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 más, perdón, menos x por m por x a la m menos 1 menos 3 por x a la m. Y esto lo igualamos a 0. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Distribuimos esto acá. Esto me quedaría m por m menos 1. Ese x cuadrado con este se va, me queda x a la m menos xm. Ay, perdón. Ese x con este se va, entonces me quedaría mx a la m menos 3x a la m igual a 0. Entonces factorizamos x a la m, me quedaría m por m menos 1 menos m menos 3 igual a 0. Y de aquí ya nos queda el polinomio cuadrático. Entonces igualamos a 0. M cuadrado menos m menos 3 igual a 0. Este polinomio, ¿quién es? Es m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. ¿Me pueden decir cuáles las raíces de esto sin aplicar la cuadrática? O sea, dos números que multiplicados del menos 3 y sumados y restados del menos 2. ¿Se pueden calcular? ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio cuadrático? Sería menos 3 y 1, ¿cierto? Así, ¿no? Nos funciona bien. Bien. Entonces ya tenemos las raíces. Entonces, M1, ¿quién es? Menos 1. Y M2 es 3. Entonces, ¿cómo dijimos que eran las soluciones de la homogénea cuando eran reales y distintas? Tenía una forma, ¿no? ¿Cuáles eran las soluciones? Entonces, la solución de la homogénea, o sea, el y de h, es C1 por x a la menos 1, más C2 por x a la 3. Ahí están las soluciones de la homogénea. ¿Pero ahí acabé? No, ahí no acabé porque yo tengo es una no homogénea. Entonces, esta es una parte de la solución que yo busco. Mírenla aquí. Me falta calcular y de p. Ah, bueno, pero para y de p yo tengo que hacer otro proceso. Entonces, ahora proceso para calcular y de p, que es usar el método de variación de parámetros. Usando variación de parámetros. Vamos a seguir los pasos que dimos. Vamos a ver quién va a ingresar. Vamos a ingresar ahora con el proceso para calcular y de p. Bueno, ¿cómo calculamos y de p? Entonces teníamos unos pasos allí específicos de los que hablamos ahora. Identificamos primero nuestra ecuación diferencial no homogénea. ¿Cuál era que era nuestra ecuación diferencial no homogénea? La recordamos. X cuadrado y2'. Entonces recordémosla aquí, x cuadrado y2' menos xy' menos 3y igual a 2x al cubo. Ahí está. Identificar la no homogénea. Recuerde que esta es la no homogénea. Segundo paso. ¿Qué vamos a hacer en el segundo paso? Habíamos dicho, o habíamos mencionado. ¿Qué vamos a hacer en el segundo paso? ¿Qué dijimos? A ver, ¿qué dije yo? En el segundo. Exactamente. Entonces nosotros ya teníamos como una base, ¿no? Entonces decimos, necesitamos calcular y de p, que va a tener la forma U1y1 más U2 y2. Ah, bueno, pero ¿quién es este y1 y ese y2? Yo ya los calculé, sí, porque estos eran los asociados a la homogénea. O sea, estos son los C1 y1 que yo necesito. Aquí están. ¿Quién es y1 y quién es y2? Ah, entonces yo ya sé quién es y1 y quién es y2. ¿Quién es y1? O sea, eso sería 1 por x a la menos 1 más U2 por x a la 3. Recuerde,
Y1 es x a la menos 1, Y2 es x a la 3. Ahí está. Listo, ese es el segundo paso. Cómo identificar quiénes son ese Y1 y ese Y2 y cómo va a ser mi solución particular. ¿Cuál es el tercer paso? Calcular el Wronskiano, ¿cierto? Pero asociado al Y1 y al Y2 que yo tengo. Para poder calcular el U1 y el U2. Entonces, tercer paso. Vamos a calcular nuestro Wronskiano. ¿Cómo fue que nos dijeron que calculábamos el Wronskiano? El Wronskiano de Y1, Y2. ¿Qué dijimos que era el Wronskiano? ¿Cómo era que se calculaba? Un determinante, ¿no? ¿Y es el determinante de qué? Es fijo, o sea, esto es fijo, esto no es de que de otra forma, no, es así, se escribe de esa forma. Y1, Y2 es Y1 y Y1', Y2 y Y2'. Y ya, esto es fijo. Entonces vamos a ver, ¿quién es Y1? Pues Y1 es x a la menos 1. ¿Quién es Y1'? ¿Alguien me dice quién es Y1'? ¿Cuál es la derivada de esto? Y Y2 pues es x al cubo y la derivada pues es 3x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos x a la ¿cuánto? A la menos 2, ¿cierto que sí? ¿O no? Y aquí calculamos ese determinante. ¿Cómo se calcula ese determinante? Pues recuerde, este por este, o sea, x a la menos 1 es 1 sobre x por 3x al cuadrado. Menos este por este. Ah, con este menos da más, ¿cierto? O sea, sería menos por menos da más. Esto es 1 sobre x al cuadrado por x al cubo. Entonces, ¿cuánto nos da esto? X con x se va. Esto me queda 3x más x al cuadrado con x al cuadrado se va más x, o sea que esto es 4x. Y ahí ya tengo que el Wronskiano es 4x. Recuerde que x es diferente de 0. ¿Listo? Ya tengo calculado entonces el Wronskiano que necesito para calcular U1 y U2. ¿Cuál es el cuarto paso? ¿Alguien me indica cuál es el cuarto paso que di? Después de calcular W, ¿qué tengo que hacer? Exacto. Entonces vamos a llevar nuestra ecuación, que ya está identificada acá en su forma estándar. Pero ¿qué era que decíamos que es en su forma estándar? Es como dejarla sin este x al cuadrado, ¿cierto? Que el y2' quede solito, su término independiente sea 1. Entonces para eso lo que hago es mandar este x al cuadrado a dividir. Entonces mandamos ese x al cuadrado a dividir. Entonces, forma estándar. Para la forma estándar entonces sería y2', ¿cierto? Me quedaría y2' menos x sobre x al cuadrado y'. Ahí está el primero. Menos 3y sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 2x al cubo sobre x al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Cancelo, cancelo, esto me da 2x. Y a esta es que le vamos a llamar f de x, que es a la que yo necesito para calcular lo que sigue. ¿Listo? Por eso necesito llevar mi ecuación a su forma estándar, siempre. Si ya no tiene nada acompañado y ya está y2' solo, entonces ya está en su forma estándar. Entonces la f de x es la que tiene ahí y listo, pare de contar. Ya tenemos la forma estándar, o sea que ya tenemos identificado quién es f de x. Entonces ahora, ¿en el qué paso que vamos? En el quinto paso, ya podemos calcular el W1 y el W2, ¿no? Recuerde que 1' es W1 sobre W, donde W1 ya lo, W lo conozco. Y U2' es W2 sobre W. Entonces vamos por W1 y W2. W1, un determinante. Entonces vamos a ver quién es esto. Fijo, aquí va 0, aquí va f de x, aquí va y2 y aquí va y2'. Así se escribe siempre. Entonces 0. ¿Quién es f de x? 2x. ¿Quién es y2? Pues dijimos que y2 era x al cubo. ¿Y quién es y2'? Pues es 3x al cuadrado.
Calculamos el determinante. Este por este pues da 0 por algo es 0. Menos el producto de estos dos, o sea que es 2x a la 4. Y ahí ya tenemos el W1. Vamos con el W2. El W2 es de qué forma? Fijo. Y1, Y1', 0 y f de x. Eso es fijo, eso así se escribe siempre, en ese orden. ¿Quién es Y1? Ah, pues habíamos dicho que Y1 era x a la menos 1, ¿no? Entonces la derivada era menos x a la menos 2. Y aquí es 0. ¿Y el f de x quién es? 2x. Calculamos el determinante. Este por este me da 1 sobre x por 2x. Menos este por este pues da 0, no se pone. Entonces esto me da 2, porque cancelo la x, me queda 2 solito. Entonces ya tengo quién es W2. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? En el paso 6. Ah, pues en el paso 6 ya es escribir 1' y U2', como ya conozco todo. Paso 6 ya es encontrar U. Perdón, encontrar U1 y U2. Entonces, U1 es W1 sobre W. ¿Quién es W1? Pues es menos 2x a la 4. ¿Y cuánto fue que nos dio W? ¿Lo recuerdan cuánto nos dio W? 4x, ¿no? Aquí está, 4x. Entonces esto es menos 2x a la 4 sobre 4x. Y esto aquí pues cancelamos arriba, me queda x a la 3. Me quedaría menos 1/2 de x a la 3, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos U1? Pues solamente es integrar aquí a ambos lados. Entonces, la integral de U1' de x es igual a la integral de menos 1/2 de x al cubo de x. ¿Y eso es igual a quién? A menos 1/2 de x a la 4 sobre 4. O sea que me da menos 1/8 de x a la 4. Ese que está aquí escrito es el famoso U1. Ya lo encontré. ¿Listo? Ahora voy con U2. Entonces yo sé que U2' es W2 sobre W. ¿Quién nos dio W2? Nos dio 2. ¿Y quién es W? 4x. Entonces esto me da 1/2, 1 sobre 2 por x, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues integramos U2' de x, que eso nos va a decir quién es U2. Integramos esto, 1 sobre 2 es 1 sobre 2x, ese 1/2 sale de la integral, esto me queda 1/2 por logaritmo natural de x. Recuerde que x es distinto de 0 y es mayor que 0. Y esto es U2. Y ya, encontré U1 y encontré U2. Entonces, esto es lo que voy a reemplazar en mi solución particular inicial. ¿Cuál era mi solución particular? Yo por acá dije, era de la forma 1 por el Y1, o sea, por x a la menos 1, más U2 por x a la 3, que es el Y2. Entonces, escribamos eso acá. Página nueva, para que lo vean. Por tanto, como U1 nos dio menos x a la 4 sobre 8 y U2 nos dio 1/2 del logaritmo natural de x, y la solución particular buscada es de la forma U1y1 más U2y2. Entonces escribo U1 menos x a la 4 sobre 8 por y1. Recuerde que y1 es de la homogénea asociada, o sea, x a la menos 1, más U2, 1/2 del logaritmo natural de x, por la homogénea, por la solución y2, o sea, por x al cubo. Ahí está. Entonces me queda que y de p es igual, x a la 4 con este x se va a 1, me quedaría menos x al cubo sobre 8. Y acá me quedaría más 1/2 del logaritmo natural de x por x al cubo.
Ahí tenemos la solución particular, pero esa es una particular, entonces ahora necesito la solución general, se la voy a escribir con otro color, con azul. Por tanto, la solución general buscada a la ecuación diferencial lineal no homogénea de Cauchy-Euler es de la forma y igual a la homogénea más la particular. ¿Y quién era la homogénea? La homogénea era C1 por x a la menos 1 más C2 por x al cubo más la particular, que es toda esta. O sea, pongámosle aquí el menos, mejor de una vez. Menos x al cubo sobre 8 más un medio por el logaritmo natural de x al cubo. Y ahí tienen la solución final. Esa será la solución buscada que tanto necesitábamos desde el inicio. Esa es la forma de resolver el ejercicio para los que tienen la ecuación de grado 2. Listo, es un ejemplo fundamental allí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque hacemos ahora una cúbica. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, vamos con el ejemplo de la cúbica. A ver, acá no han escrito nada. ¿Qué tal les parece esto? ¿Está muy raro? Realmente es que sigan los pasos, tal cual. Sigan los pasos tal cual que yo les mostré allí. ¿Listo? Para el de grado 2. Vamos con la de grado 3. Vamos con la de grado 3. ¿Es que ya no hay nadie? Ahí está. No, porque la dan de comer. Ok, vamos a escribir la cúbica. ¿Sí? Ok. Pues el de variación de parámetros, sí. Lo que pasa es que el de coeficiente indeterminado tiene un problemita. Y es que dependiendo de cómo se consideren o cómo sean las soluciones, muchas veces falla la combinación que uno dé por artificio, porque uno hace como una comparación, ¿no? Para encontrar unas constantes. Se hace una comparación a una función que cree usted que es la solución. Pero eso tiene problemas en algunos casos, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que en la parte de ecuación de Cauchy-Euler se trabaje mejor esta parte de la de variación de parámetros, ¿ok? Le recomendaría pues que es aún más, sí, como aún más general, podríamos decirlo así. Lo otro es que ese de coeficientes indeterminados, si no estoy mal, también es solo aplicable
o ya presenta cositas cuando ya no es coeficientes constantes. Como ustedes pueden ver, la ecuación de Cauchy-Euler ahora ya los coeficientes no solamente son constantes, ¿no? Sino que también son variables. Y nosotros en la pasada todos estábamos trabajando era con ecuaciones diferenciales, pero que tenían coeficientes solo constantes. ¿Listo? Entonces ahí ya ahí cambian las cosas con ese método. ¿Ok? Vale. Vamos con la de grado 3, para los que les tocó la de grado 3. Estos ejercicios son bastante tediosos, como largos. Y3' menos 3x cuadrado y2' más 6x y' menos 6y igual a 5x a la 4. Ahí está. Tenemos que seguir la misma idea. La misma idea. Necesitamos una solución a esta no homogénea. Una solución es solución de la homogénea más una solución particular. La homogénea la saco de la igualación a esto a 0 y la particular del método de variación de parámetros. Y pare de contar allí. Entonces, nos centramos en la homogénea. Entonces, primero calculamos la solución de la homogénea. Entonces vamos a encontrar las soluciones de x al cubo y3' menos 3x cuadrado y2' más 6xy' menos 6y igual a 0. Nos centramos primero en la homogénea. Y luego, ¿qué dijimos que hacíamos? Ah, pues yo no quiero saber cómo es el polinomio cúbico. Pues entonces, y igual a x a la m. Entonces, y' es m por x a la m menos 1. Entonces, y2', ¿quién es? Y2' es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Pero aquí tengo que calcular una tercera derivada. Y3', ¿quién es? Es m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Listo. Ya tengo las tres derivadas. ¿Qué hago ahora? Pues las tres las meto en esta ecuación diferencial. Entonces escribo eso que está allí. Eso me queda un poquito largo, ¿no? X al cubo por y3'. Y3' pues es m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Menos 3x cuadrado por y2'. O sea, m menos 1 por x a la m menos 2. Tal cual, reemplazo lo mismo que está ahí. Más 6x por y'. O sea, por m por x a la m menos 1. Menos 6y. Donde y pues es x a la m. Y esto lo igualo a 0. Ahí voy. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues empezar a simplificar esto. Este x al cubo se va con uno de estos, entonces me queda x a la m por m menos 1 por m menos 2. Menos 3x al cuadrado con este también, entonces me queda x a la m. Hagámoslo mejor juntico aquí la letra. Me quedaría m por m menos 1 por x a la m. Más 6m, este x con este x se va, x a la m, menos 6x a la m y esto igualado a 0. Luego factorizo x a la m. Me queda m por m menos 1 por m menos 2 menos 3m por m menos 1 más 6m menos 6. Cierro y esto igualado a 0. Esto no es 0, o sea que tengo que ver si esto es 0. ¿Cómo sería entonces eso allí? Aquí podemos organizar esto y factorizarlo. Lo otro que podemos hacer es abrir todo esto y pues encontrar las raíces, que es lo que uno hace a pie, ¿no? Pero aquí se puede factorizar algo y creo que sale la factorización más sencilla. Pero supongamos que usted abrió todo esto que está acá. Entonces esto le va a dar m al cubo. Cuando abre todo eso se le va a dar m al cubo menos 2m cuadrado menos m cuadrado más 2m menos 3m cuadrado más 3m más 6m
menos 6, todo esto igualado a 0. Entonces me queda de todo este chorrero de cosas, me va a quedar m al cubo menos 6m cuadrado más 11m menos 6 igual a 0. Aquí tiene el polinomio cúbico. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues buscar las raíces, buscar los ceros. ¿Cómo busco los ceros? Pues puede aplicar una división sintética tratando de más o menos encontrar los ceros de ese polinomio. Pero yo me sé uno. Un cero de ese polinomio es el 2. Entonces, si uno aplica división sintética, toma los coeficientes. Entonces me queda 1, menos 6, 11 y menos 6. Y hace un posible 0, que es el 2. O sea, los divisores del menos 6. Eso hace todo por prueba, ¿no? 1 por 2, 2. Menos 4, menos 8. 3. 3 por 2, 6. Y esto me da efectivamente el 0. Entonces, sí es un 0. Entonces, el polinomio se va a poder escribir como m menos 2, o sea que eso es una raíz. Es el que acompaña m cuadrado. Menos 4m más 3 igual a 0. Y ahora me queda solo factorizar el cuadrático. ¿Y el cuadrático cómo lo puedo factorizar? Dos números que multiplicados den 3 y sumados y restados dan menos 4. Entonces es m menos 3 por m menos 1 igual a 0. O puede aplicar la cuadrática, ¿no? Ahí ya. ¿Cuántas raíces tenemos? Las tres raíces reales. m1 igual a 2, m2 igual a 3 y m3 igual a 1. Pregunto, ¿cómo son esas raíces reales? ¿Distintas o repetidas? ¿Hay alguna repetida? ¿Cómo son? Son distintas, ¿no? Entonces, ok, entonces si son distintas ya tenemos el método, ¿no? ¿Cómo es la solución? General, perdón. ¿Cómo es la solución general? Y igual, pero de la homogénea, ¿no? Pongámosle aquí y de h, porque es la y de h realmente. La homogénea es C1 por x a la 2, más C2 por x a la 3, más C3 por x a la 1. Y ya tengo la solución de la homogénea. Pero ahora, ¿qué me falta? Ahí no termino. ¿Qué me falta? La solución de la particular, ¿no? Recuerde que para la particular tengo que identificar esto. Entonces recuerde que esto se puede ver como C1, Y1, más C2, Y2, más C3, Y3. Aquí ya sabemos quién es y vámonos con la particular. Entonces vamos ahora calculemos Y de P. Listo, vamos a calcular la solución particular de la no homogénea, el Y de P usando el método de variación de parámetros. Primer paso, identifiquemos de nuevo nuestra ecuación diferencial que queremos solucionar, ¿cierto? ¿Cuál era esa ecuación diferencial? Pues era x al cubo, y3' menos 3x cuadrado, y2' más 6x, y' menos 6y igual a 5x a la 4. Ahí está. La necesito ahora otra vez para llevarla a su forma estándar. Paso 2. En el paso 2 habíamos dicho que la solución particular buscada tenía una forma, ¿cierto? ¿Cuál era la forma? Y de P es de la forma. Como aquí ya tengo tres soluciones, entonces es 1y1 más u2y2 más u3 y3. Entonces y de P es de la forma 1, donde y1 ¿quién era? X al cuadrado más u2 por x a la 3 más u3 por x a la 1. Listo, ya estamos identificados. Tercer paso. ¿El tercer paso cuál era? ¿Cuál es el tercer paso que nos veamos? Exactamente, entonces vamos a calcular eso. Pero ahora ya es algo que ya tenemos, son tres cosas, ¿no? Wronskiano de Y1, Y2, Y3. Entonces planteemos ese Wronskiano. Si es de 3, va a tener la siguiente forma. Y1, Y1', Y2, perdón. Y1, 2'. Miren,
se aumenta una derivada, o sea que ya me va a quedar un determinante de una matriz 3 por 3. Y2, Y2', Y2, 2', Y3, Y3' y Y3, 2'. Ahí está. Entonces calculemos este. ¿Quién es Y1? X al cuadrado. ¿Quién es Y1'? Pues 2X. ¿Y quién es Y1''? O sea, 2. Vamos con Y2, es X al cubo. Derivada, 3X al cuadrado. Derivada, 6X. Último, era X, miren acá la solución. La derivada, 1. Derivada, 0. Y ahí tenemos el Wronskiano. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos ahora para calcular el determinante? Ok, esa es una forma, muy bien, de calcular el determinante. La otra forma de calcular ese determinante es el método, no sé si lo conocen, que uno fija este, o sea, escribe x al cuadrado y hace el producto de esto de acá. Fija este y hace, es como si tapara esta fila y este renglón y multiplica los de acá. También es otra forma, ¿no? Entonces podemos calcularlo así o como dice el compañero. Entonces si lo calculamos como yo digo sería x cuadrado fijo y ahora nos centramos en el determinante de este. Entonces esto es por este pues da 0, menos este por este pues da 6x. Ahí en ese caso ya lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿listo? Menos, el de aquí es fijo, x al cubo, estamos con este, entonces ahora tapamos esta fila y este renglón y hacemos el determinante de esta 2 por 2. 2x por 0 pues da 0, menos 2. ¿Cierto? Y me falta el último. Me equivoqué, a ver. X cuadrado, este por este, sí señor, gracias. ¿Listo? ¿Ya? ¿Los otros también? Sí, ¿no? El otro que calculé. Sí, está bien. Vamos con el último, más x por este, 2 por 6, 12x cuadrado, menos 6x al cuadrado. ¿Cierto? Si me da algo me corrigen. Entonces w es igual a menos 6x al cubo, más más 2x al cubo. 12x al cuadrado menos 6x al cuadrado, pues da 6x al cuadrado por x más 6x al cubo, ¿no? Y esto me da, esto se va, me da 2x al cubo. Y ahí ya tengo el Wronskiano. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué paso es que vamos? En el 3. Vamos para el cuarto. El cuarto paso, ¿qué es lo que hacemos ahora? Identificar el U1', ¿no? U1' es W1 sobre W. U2' es W2 sobre W. Y U3' es W3 sobre W. ¿Y cómo es que calculamos W1, W2 y W3? Pues aquí se nos aumenta un determinante 3 por 3 otra vez, ¿no? Pero sigue la misma, como el mismo ritmo. Pero les digo que es seguir el mismo ejemplo para que hagan lo de ustedes, solo que cambian las funciones, nada más. Entonces, vamos con el primero. Calculemos W1. Yo les dejo la fórmula general aquí para que ustedes nomás copien lo mismo y vuelvan y hagan lo mismo allí. W1, la primera casilla pues va a ser 0, 0. Uy, perdón, aquí me comí un paso y ustedes no me dijeron. ¿Sí se acuerdan qué paso? Voy a borrar esto porque el paso que me comí es fundamental. Exactamente, eso lo necesito aquí, si no, no puedo hacer esto. Es fundamental. Cuando llegué y pensé en el f de x me di cuenta que no calculé la forma estándar. Entonces vamos a la forma estándar primero porque si no, no sé quién es f de x. Forma estándar. Yo ya iba toda contenta y a terminar y vean.
Forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar entonces de nuestra ecuación? Recuerde que nuestra ecuación está multiplicada por x al cubo. Entonces me quedaría y3' menos 3x al cuadrado sobre x al cubo y2' más 6x sobre x al cubo y' menos 6 sobre x al cubo y esto es igual a 5x a la 4 sobre x al cubo. Ahora sí, ¿cuánto nos da esto? 5x. Y esa es la famosa f de x que necesitamos. Ahora sí puedo continuar mi camino. ¿Listo? Entonces, quinto paso. Ahora sí vamos con las U1'. U1' es W1 sobre W. U2' es W2 sobre W. U3' es W3 sobre W. Entonces vamos a calcular W1, W2 y W3 en la otra hoja porque aquí ya se me acabó. W1. W1 es un determinante que va a tener la siguiente forma. Eso mismo lo van a calcular usted igualito. Aquí le doy la fórmula. 0, 0 y aquí va f de x, que proviene de la forma estándar. Y2, Y2' y Y2''. Y3, Y3' y Y3''. 0, 0. F de x nos dio 5x, ¿no? Que es el f de x de acá. Aquí está, f de x. Ahora, ¿quién es y2? ¿A quién llamamos y2 nosotros? A x al cubo, ¿no? Esto es la derivada, o sea, 3x al cuadrado, y esto es la derivada, o sea, 6x. Y el último nos dio x, la derivada y la derivada. Y calculamos nuestro determinante. ¿Cuánto da esto? Entonces podemos hacer lo mismo. 0, esto por esto pues ya se anula, entonces me quedaría el otro, menos x al cubo. Esto por esto es 0, esto por esto da menos 5x. Más, recuerde que aquí para el determinante puede usar el método que usted guste, ¿no? Esto por esto da 0, este por esto da menos 15x al cubo. O sea que esto es 5x a la 4 menos 15x a la 4. Me dicen si de pronto me equivoco, me corrigen. Y esto pues es menos 10x a la 4. Y ya tengo W1. Voy con W2. W2 fijo, ¿quién es? Ah, pues ahora aquí es Y1. Y1'. Y Y1''. Y aquí es fijo 0, 0, f de x. Y el último, Y3, Y3' y Y3, 2'. Escribimos esto. ¿Quién era Y1? Dijimos que era x al cuadrado. Y1', pues 2x. Y la derivada de nuevo es 2. 0, 0, aquí es 5x. Y3 es x, 1 y 0. Y calculamos el determinante. Entonces W2, x al cuadrado por esto da 0, esto por esto da menos 5x. Menos, al menos está fijo, o sea que es x, esto es 0. X, esto por esto me da 10x al cuadrado, menos 0, ¿no? Entonces me queda menos 5x al cubo, más 10x al cubo, que nos da 5x al cubo. Entonces ahí tenemos nuestro determinante. Y vamos con el W3. ¿Quién es el W3? Ah, pues el W3 es Y1. Exacto. ¿Y el último? Exactamente, eso es. 0, 0 y f de x. Bueno, antes de que se me olvide, antes para terminar, voy a mandarles lo de la asistencia. Déjenme un momentico porque si no se me olvida. Antes me acordé. Déjenme un momentico, yo copio y pego esto porque es que a mí se me olvida y tengo que enviarles esto. Asistencia.
Yo les envío para que me lo vayan llenando, por favor. Aquí envío uno para que por favor lo diligencien, gracias. Y les envío el otro. Me llenan por favor esos dos formularios. Gracias. ¿Listo? Para que lo vayan llenando y aquí mientras tanto voy terminando el ejercicio. ¿Listo? Vamos escribiendo esto que está acá. Entonces W3, ¿quién era nuestro Y1? X al cuadrado, la derivada 2x, la derivada es 2. Y2 era x al cubo, sé que es 3x al cuadrado, 6x y el último es 0, 0 y 5x. Listo. Calculamos el determinante. Es x al cuadrado por esto me da 15x al cubo. El otro me da menos x al cubo por este me da 10x. El otro me da 0, entonces queda hasta ahí. Me queda 15x a la 5 menos 10x, aquí me falta un cuadrado. Me quedaría... por me quedaría x al cuadrado, o sea que esto es x a la 5. O sea que esto es 5x a la 5. Y listo. Ahora vamos al último pasito. ¿Qué paso era que habíamos hecho? Quinto, ¿no? Vamos al sexto. Ya identificación de U1. U1' pues es W1 sobre W. ¿Quién es W1? Menos 10x a la 4. ¿Y cuánto nos dio W? 2x al cubo, o sea que esto es menos 5x. Entonces la integral de 1' de x es la integral de menos 5x de x, que es igual a menos 5x al cuadrado sobre 2. Y que está aquí es exactamente U1. Vamos con U2. U2' es W2 sobre W. W2 nos dio... ¿Cuánto nos dio W2, chicos? 5x al cubo. 5x al cubo sobre 2x al cubo, o sea que esto da 5 medios. Entonces, U2, la integral de U2' de x es la integral de 5 medios de x, que es igual a 5 medios por x, que esto será U2. Y vamos con el último, U3. W3 sobre W. ¿Y W3 quién era? 5x a la 5 sobre 2x al cubo, que esto es 5 medios de x al cuadrado. Entonces calculamos la integral de U3' de x, la integral de 5 medios de x al cuadrado, que es 5 medios por x al cubo sobre 3, y esto será 5 sextos de x a la 3, que va a ser U3. Y ya. Ahora vamos a encontrar la solución particular. Entonces la solución particular era U1y1 más U2y2 más U3y3. ¿Y quién es y1, y2 y y3? Entonces será U1, dijimos que era menos 5 medios de x a la 4. Ay, perdón. Menos 5 medios de x al cuadrado. Y1 era x al cuadrado. U2, 5 medios de x. Y Y2, x al cubo. Más U3 nos dio 5 sextos de x al cubo. Y Y3 nos dio x. O sea que esto es menos 5 medios de x a la 4, más 5 medios de x a la 4, más 5 sextos de x a la 4. Cancelo, cancelo, y la solución particular me da 5 sextos de x a la 4.
Y ya. Entonces la solución general la voy a escribir en rojo. Perdón, ¿en qué color? Negro. Entonces la solución general buscada de la ecuación diferencial lineal no homogénea de Cauchy-Euler es ¿quién? Y igual a Y de H más Y de P. ¿Y Y de H quién es? Pues es C1x a la 2 más C2x a la 3 más C3x más la particular 5 sextos de x a la 4 y aquí está la finish. Finish de eso. Bueno, esa es un más larguita, ¿no? Me dolió la mano de escribir también. ¿Alguna pregunta? Finish. ¿Qué les parece el método? Es extenso, pero es de seguir al pie de la letra lo que les dije. ¿O no les parece que es de esa forma? ¿O muy complicado? Los escucho. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ujú. Funciona igualito. Funciona igualito. Sí, el mismo. Salvo que no va a tener x a la 4, x a la 3, no. El Euler. Entonces usted va a hacer el mismo proceso. Tal cual. ¿Listo? Va a ser el mismo proceso. Solo que pues sus derivadas van a cambiar porque usted tiene otra función, ¿no? Sus bronsquianos, sus determinantes van a cambiar porque usted tiene otra función. ¿Ya? Pero el manejo se le da el mismo manejo. Ok. ¿Hay otra pregunta? Porque en este método es muy fijo lo que tiene que poner. En cambio, en el de coeficientes indeterminados, es como que usted darse una idea de cuál puede ser la solución. Entonces se la da. Y usted empieza como a patinar y a ver, escarbar ahí a ver si da o no da. En cambio, este no. Es muy fijo lo que tiene que poner. ¿Ya? No es de escarbar, es de ir al aplicar. ¿Ok? Preguntas. Si no, pues para pausar aquí, pausemos la grabación.